Los sucesivos premios que le han sido otorgados son muestras de reconocimiento a su labor profesional y entre ellos podemos mencionar Premio Azorín de Novela en el 83, Premio Herralde en el 88, el Premio Nacional de Literatura en el año 2007 por su obra El Abecartas. De sus obras cabe destacar el Museo Provincial de los Horrores, La Misa de Baroja, El Vampiro de la Calle México, Tintoretto y los Escritores o El Cine de las Sábanas Húmedas, entre otras. Como saben, dentro del programa Letras para el Arte, el escritor invitado eligió una obra de la colección del museo ofreciendo su visión personal sobre la misma. En esta ocasión, Vicente Molina Foix ha elegido la instalación Intermedi del año 1991 de Joan Brossa. Y antes de finalizar, recordarles que dentro de este programa, el día 14 de enero estará con nosotros el escritor Arcaiz Cano, el 11 de febrero Andrés Trapillo y el 25 de marzo Felipe Benítez Reyes. Sin más, les dejo con Vicente Molina Foix y agradecerle su presencia. Mila esker etortxagatik. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Y muchas gracias por esta presentación de memoria, además, lo cual está bien porque yo he elegido esta obra y voy a hablar hoy en un contexto muy teatral. En fin, no es que yo vaya a ser muy teatral, seré lo más teatral que pueda, pero en un contexto muy teatral en el que yo veo la pieza y la obra y la figura de Brossa, y por tanto que alguien que me presente de memoria, yo que siempre he tenido un pavor, nunca he sido actor ni lo he intentado ser, pero siempre he tenido una especie de sueño recurrente, porque a veces me he movido en terrenos próximos al teatro, en alguna parte sobre todo de mi vida, y siempre he tenido una especie de terror a no saber recitar algo que uno se ha aprendido de memoria, ¿no? Nuestra compañera lo ha hecho estupendamente, sin errores, ¿no? Y me ha parecido un buen preludio a esta charla. Como veis, la obra no necesitaría una explicación más allá de sí misma, como la mayor parte de las obras de arte, pero en este caso lo que sí es importante es que esté aquí, cosa en la que yo he insistido y que el museo muy amablemente ha conseguido, me ha dado ese capricho, digámoslo así, porque para mí era importante, más allá de tener la referencia, la obra estaba en una exposición, ¿no? Más allá de la referencia o de la imagen que pudiera estar proyectada en una pantalla, puesto que la obra, por otro lado, no tiene, digámoslo así, matices de color o de textura en los que tuviéramos que fijarnos especialmente, era para mí importante, primero, para mí mismo, tenerla detrás todo el rato, e incluso a lo mejor luego me muevo entre las sillas, en una especie de pequeño minué de homenaje a Brossa, ¿no? Aunque ya sé que no me puedo sentar en las sillas ni coger las armas, ¿no? Pero era sobre todo importante como una especie de afirmación de lo que para mí es esencial en la obra y en la figura de este artista tan singular como Brossa, que es la presencia escénica, una especie de vivencia escénica, de resonancia escénica que yo veo en toda su obra y que, por supuesto, trataré de hoy de ver aquí, digámoslo así, de insinuar o demostrar que es fundamental en Intermedio. Y no puedo dejar de hablar de esta, digámoslo así, mundo teatral de Brossa sin meterme un poco yo por medio. Yo tuve la suerte, tuve el privilegio de conocer la obra de Brossa y la figura, a la propia persona de Joan Brossa muy pronto. Fue una de las presencias de escritores, él es más que un escritor, como sabemos aquí precisamente hoy mejor que ninguno, pero fue uno de los primeros escritores mayores que yo que conocí en mi vida, ¿no? Gracias a otro muy conocido poeta catalán, Pere Gimferrer, que fue además un introductor muy importante de la obra de Brossa, cuando Brossa era una figura
totalmente menospreciada. Recuerdo la fecha, recuerdo la ocasión, recuerdo un verano, recuerdo la ciudad de Barcelona y sobre todo recuerdo subir andando a una especie de estudio, buhardilla, en una zona muy elegante de Barcelona, la calle Balmes, donde esta persona, Joan Brossa, de la que yo prácticamente entonces no sabía nada, yo tenía 17 años, a través de Jim Ferrer había oído hablar y había empezado con sorpresa, con enorme sorpresa y admiración enseguida, pero más sorpresa al principio que admiración, a conocer en ese momento su poesía. Su poesía que, como sabéis, los que estéis un poco al tanto de la obra de Brossa, es siempre poesía visual cuando está escrita y es escrita cuando es visual, y es teatral cuando es cinematográfica, y tiene siempre mucho teatro en cualquiera de sus formulaciones. Este hombre eran los años 60, finales de los años 60, si no recuerdo mal, el 67, vivía muy pobremente en una estancia que es interesante describir porque ya forma parte de este tejido teatral que rodea la obra de Brossa. Vivía en este especie de ático, no es la palabra porque ático da la imagen de un sitio un poco más amplio y despejado. Aquello era una buhardilla, una habitación grande, en una casa elegante, burguesa de la calle Balmes, como he dicho, y allí abrió la puerta a este hombre, bueno, mayor, a mí me pareció entonces mayor, a los 17 años cualquier persona te puede parecer mayor, ¿no? Sería un hombre entonces cercano a los 50, desaliñado, siempre hizo una especie de telón, de botón de muestra de un cierto desaliñado, con gafas, amable, muy amable, generoso, al dejarnos entrar a Jim Ferrer, que era ya conocido suyo y traductor ya de sus primeras cosas publicadas en castellano, y a mí mismo, que venía a visitarle, un joven que acababa de empezar sus estudios. Y allí mi primer problema fue que me encontré con una habitación tan inesperada como la propia obra de Brossa, que yo a los 17 años empecé a leer gracias a me acuerdo muy bien, aún las conservo, unas traducciones que había publicado Jim Ferrer en la revista de Camilo José Cela, Los papeles de Son Armadans, y con gran sorpresa, ya había algo escénico en una de las primeras traducciones. Yo entré en esa casa y la sorpresa, muy parecida a la sorpresa de la lectura, fue ver que la casa estaba llena de papeles. Eso no es raro en una casa de una persona que ama los libros, pero los papeles estaban todos por el suelo. Y, claro, joven más o menos educado, tímido, que va a visitar a un escritor de quien le están diciendo que es verdaderamente una gran figura, me quedé totalmente paralizado en la puerta de la casa, en la puerta de esta habitación, sin querer entrar, y Brossa nos hizo pasar y dijo, no, entrar y pisar, ¿no? Bueno, él lo hacía, él llevaba sandalias, yo no, entramos, pisamos, y en las paredes, más que libros, que estaban, como digo, desperdigados, lo que había era una curiosa colección, yo entonces no la supe apreciar, pero luego supe lo importante que era en la obra de Brossa, una colección de grabados, carteles y algunas fotos, alguna por lo visto original, de otra de las grandes pasiones de Brossa, que era el transformismo escénico, es decir, no el transformismo en el sentido sexual de la palabra, aunque en alguno de los transformismos puede haber también de los que Brossa le interesaban, podía haber este elemento, sino el transformismo tradicional, es decir, los grandes artistas como Fregoli, que fue el gran maestro, sin conocerlo, de Brossa, el transformista en el escenario, ¿no? El hombre, generalmente eran hombres que se interpretan súbitamente pequeños papeles transformándose de vestido. Bueno, en suma, todo lo que tenía que ver con el mundo de la magia. De esa primera visita, a mí me impresionó
la figura de este personaje totalmente desprovisto de soberbia, culto, conocedor de la música, del teatro, del cine, sobre todo, muy cinéfilo, y poco a poco yo fui recomponiendo, y esa recomposición, de hecho, he de decir que en mi caso no ha parado hasta el día de hoy, porque ya ha muerto Brossa, es una figura a la que siempre he ido siguiendo, hay publicaciones constantes, ahora hay la Fundación Joan Brossa en Barcelona, los museos tienen sus obras y hacen exposiciones, cosa que evidentemente entonces era impensable, ni siquiera se hablaba de Brossa como artista plástico, por así decirlo. Él era un poeta loco, menospreciado, como he dicho antes, incluso menospreciado por aquellos que habían sido sus compañeros de generación. Y había sido una generación importante, porque Brossa había sido uno de los creadores, de los fundadores del grupo Dau al Set, donde estaba Cuixart, donde estaba Tapies, donde estaba Joan Pons, es decir, artistas, bueno, Tapies por supuesto es el más conocido, pero todos los demás, algunos ya muertos, fueron figuras muy importantes en la vanguardia, en la primera vanguardia plástica catalana de la posguerra, herederos de un mundo de anteguerra irracionalista, surrealista. Joan Miró inmediatamente se convirtió en una figura tutelar de Joan Brossa en particular. Joan Brossa decía en unas declaraciones una vez que lo más importante que le había pasado en su vida había sido conocer a Joan Miró, ¿no? Y después había otras prioridades, algunas muy pintorescas propias de él, ¿no? Pero la más importante era haber conocido a Joan Miró, ¿no? Bueno, entonces en ese mundo, incluso en ese mundo, Brossa era un ser excéntrico que vivía pobremente, que llevaba pantalones cortos incluso en invierno, que tenía los papeles por todas las partes de su casa y allí vivía, en ese mismo sitio donde, en un camastro al fondo que también pude ver en aquella primera visita, y escribía sin parar, escribía cosas que después, como suele ser un poco la sentencia del tiempo, le ha convertido en un precursor de cosas que entonces nadie hacía y que él ya hacía y que estaban allí y que estaban hechas para aquellos que las pudieron ver y para aquellos que no las supieron ver, porque en ese mismo viaje, y acabo con este prólogo o presentación, digámoslo así, fijada en un tiempo, en ese mismo viaje en el que yo estaba rodeado de jóvenes, pero menos jóvenes que yo, escritores catalanes de mi generación, yo anduve en los círculos barceloneses, era mi primer viaje a Barcelona, y allí yo, con la ingenuidad del neófito, es decir, de alguien que acaba de descubrir a una figura tan singular como Brossa y que estaba leyendo sus primeros poemas, también intentándolos en catalán, al fin y al cabo, pues, también mi familia, mi lengua familiar es el catalán valenciano, ¿no? Con ese entusiasmo yo hablaba en algunos círculos ya establecidos de la cultura catalana, digámoslo así, de izquierdas, de la oposición, ¿no? En aquel momento casi toda la cultura era, por supuesto, de la oposición, y de repente me encontraba con un desconocimiento o un menosprecio total respecto a la valía literaria de esta persona, que durante muchos años siguió siendo así, en el terreno literario, que era el que más se le reconocía, era el poeta loco y el hombre aficionado a la magia y a los transformismos de Fregoli. La poesía, que siempre ha sido más fácil de negociar desde el punto de vista de la publicación, en ediciones siempre muy minúsculas y muchas veces a menudo limitadas, pagadas por mecenas a los que les caía en gracia la figura de Brossa, siguió circulando, pero Brossa, ya en aquella primera visita y a lo largo de una relación que duró, en mi caso con él, hasta el final de sus días, lo que tenía como obsesión mayor de su vida era ser reconocido como
hombre de teatro. Y yo creo que era esencialmente un hombre de teatro que simplemente inventó o creó unas formas de teatro, todas imposibles, porque ninguna de ellas tuvo en realidad acceso a los teatros, a los sitios donde él quería estar, que no eran museos ni centros de vanguardia, sino con una idea un tanto, para un vanguardista como él, un tanto démodé, pero muy comprensible. Él quería estrenar en los antiguos teatros a la italiana. Un día, cuando en un episodio que contaré a continuación, estuvimos a punto de conseguir hacer un gran montaje de textos suyos teatrales en Madrid, en el Teatro Nacional, en el Centro Dramático Nacional, fue invitado, estuvo en Madrid 2 o 3 días viendo los espacios, y él en realidad veía la posibilidad, sí, estaba ahí por medio un director, claro, un director de prestigio como Mario Gas, el Círculo de Bellas Artes, pero él decía, ¿y no podríamos estrenar en el Infanta Isabel, ¿no? En el Teatro Infanta Isabel? O sea, él quería estrenar en el teatro donde se había hecho la vieja comedia un poco rancia de Benavente y de los hermanos Quintero, bueno, y de otros autores más posteriores, ¿no? Un poco jugar con el público dentro de las convenciones del teatro, porque eso es uno de los elementos esenciales de la obra de Brossa y uno de los elementos esenciales en todas, y por supuesto en la que tenemos hoy aquí en esta sala, ¿no? Nunca pudo conseguirlo. Publicó poemas, publicó teatro, publicó teatro también en pequeñas ediciones, en catalán, que fue siempre su lengua, y en castellano también a veces traducida. Empezó a cobrar, ya hablamos de los años 70, finales de los 70, una cierta notoriedad, y en un momento dado, yo confieso que yo mismo llegué tarde a ese lado de su obra, también se decía, bueno, pero es que Brossa también hace objetos y él se considera un poeta visual o un artista o un plástico de la poesía, digámoslo así, ¿no? O cualquiera de las combinaciones semánticas que se podrían dar para hablar de esta especie de transmutación de registros y géneros a las que fue tan dado, ¿no? Y poco a poco empezó a darse a conocer su obra plástica, y poco a poco, sobre todo, y esto es lo importante, porque lo otro no sería más que un episodio más en algo que la historia nos presenta con bastante frecuencia, por desgracia, que es el descubrimiento de autores o de parcelas de los autores que han sido en su momento ninguneadas, ¿no? O tenidas en baja consideración, y su redescubrimiento, pues no sé, como la primera parte de la pintura de Cézanne, por ejemplo, que cuando yo era un joven estudiante de Historia del Arte, Cézanne cuando empezaba a hacer sus famosas variaciones casi preabstractas de paisaje, ¿no? Y años después, lo que mucha gente sabía, pero no todo el mundo había descubierto, ahí había un Cézanne que pintaba de otra forma, y que en su figuración de los primeros, bueno, de una larga primera etapa, es tan importante como pueda ser la posterior. Es decir, eso la historia del arte lo da con mucha frecuencia, pero en el caso de Brossa empezaba a organizarse en torno a su figura lo que realmente su figura se merecía, que era un contexto en el que un individuo había ido creando en solitario desde los años 40, porque, no me quiero equivocar, Brossa nació en el 19, en una familia muy modesta, se vio mezclado en la guerra, hay episodios bastante marcantes para él de la guerra civil, en el frente del oeste, en
la zona de Extremadura y Salamanca, cárcel posterior, dificultades en sus arranques que nunca dejarían de existir hasta que ya en los 80 se convierte ya, a punto de cumplir los 70 años ya en una figura un poco reconocida y empieza a ser ya protegido como una especie rara aún, pero por lo menos a proteger, ¿no? Y desde los 40, y poco después se crea el grupo al que me he referido antes, el Dauerset, empieza a hacer este trabajo en solitario y lo que poco a poco se empieza a confirmar es que esos trabajos solitarios, desconocidos alguno por completo, otros tenidos como simples excentricidades y algunos vistos en círculos muy reducidos, como fueron algunas de sus piezas teatrales, empiezan todos ellos a cobrar un sentido global de una persona que estaba trabajando, por así decirlo, en el mismo registro. Y que es un registro que tiene que ver, indudablemente, con una herencia del dadaísmo, del surrealismo y de la figura de Marcel Duchamp, que en el mundo de sus digamos, transformaciones objetuales está en la base de tanto arte conceptual y de alguna forma Brossa sería un preconceptual, ¿no? Un preconceptual del ámbito ibérico, ¿no? Sin duda, por la tempranía de su obra, ¿no? Surge de esto, pero con una serie de elementos, si no sería un mero reproductor de cosas ya dadas, ¿no? Un seguidor, un mero seguidor, alguien que hacía algo trillado. Para mí la originalidad de Brossa es nacer de esta corriente, de esta potentísima corriente irracionalista de las vanguardias históricas y darles unas dimensiones en las que el terreno, a veces un poco infantil, juguetón, la presencia de la magia y, sobre todo, insisto, esta obsesión suya por presentar en todos sus registros un mundo teatralizado. Hay un sentido de la representación y yo en esta pieza, que indudablemente por alguna razón se llama intermedio, porque lo que nos está proponiendo Brossa es el intermedio de un concierto en el que los ejecutantes han abandonado el escenario, por así decirlo, dejando los atriles puestos. En los atriles, se lo puedo decir a ustedes que lo estoy viendo desde aquí, no hay ninguna partitura y han dejado reposar sus instrumentos de acción, ¿no? Que son en este caso estas ametralladoras. Hay siempre, como en una gran parte del arte de origen dadaísta y del conceptual, hay siempre, y no hay que huir de utilizar la palabra, hay algo siempre de broma, ¿no? de desplante, de desafío, ¿no? Y muchas de las obras de Brossa son grandes bromas conceptuales, ¿no? Si habéis visto alguna vez alguna exposición, hubo una antológica que fue un poco la primera gran entrada de Brossa en el gran museo, ¿no? En el Reina Sofía, hace años, si no recuerdo mal fue en el 91. Bueno, era una exposición muy bonita de ver, el mundo de Brossa por el lado teatral, claro, porque imaginad, los que no hayáis tenido ocasión de ver exposiciones amplias de él, imaginad el sentido que adquiere una obra hecha de grandes golpes de efecto, siempre con un pensamiento detrás, situados como pequeños monólogos en un vasto escenario que se repite en las salas de un museo, ¿no? Al menos así es como yo lo veía, ¿no? Representaciones interrumpidas, fijadas, por así decirlo, y entre las cuales el espectador se pasea siguiendo no un argumento, evidentemente, sino los momentos
detenidos de esas mini representaciones, ¿no? Hay algunas que se han hecho más famosas que otras, como en todos los objetos surrealistas, evidentemente. Está la copa atravesada por un clavo, ¿no? Que no lo atraviesa la copa de vidrio, pero no la rompa, que se llama Tránsito. Y en estas bromas conceptuales de Brossa que se encuentran en la plástica, en la instalación intermedio, por ejemplo, en los poemas o en el teatro, hay siempre una combinación que es una de las esencias más propias del autor y que cuando se lee con más detenimiento, se advierte que es la característica que le da una personalidad para mí inigualable. Y es el constante uso, el uso además simultáneo, de lo obvio y lo inesperado. Brossa trabaja sobre elementos trillados, por así decirlo. Esto se advierte sobre todo leyendo el teatro. Las obras de teatro que tienen más parecido con lo que entendemos habitualmente por teatro, es decir, diálogos, situaciones de comedia habitualmente, están hechas con la reproducción de verbalizaciones de la clase media, en catalán evidentemente, una especie de diálogo que podría estar, si el diálogo se desarrollara y alcanzara, digámoslo así, un fin dramático, si evolucionara en el sentido y no fuera meramente, como lo es en Brossa, fogonazos, podría ser el de cualquier sainete de costumbres catalanas en su caso. Algunas de las obras de Brossa van por ese terreno, ¿no? Lo obvio en la música verbal de la poesía o de los diálogos y el encuentro permanente, o sea, la especie, como una sombra que acecha esa obviedad de lo inesperado. Y con conceptos que también podríamos llamar conceptos básicos de cualquier obra de arte, el paso del tiempo, el envejecimiento y un substrato político muy sutil, enormemente sutil, que para mí se constituye en uno de los alegatos más originales que yo he conocido dentro de la literatura o de la plástica, o de las dos, en la historia de los últimos años en la vanguardia española, ¿no? Una especie de arte político, no politizado. Brossa fue una persona militante, según se ha contado, él mismo lo ha contado, quitándose importancia. Colaboraba con el PSUC, ¿no? Con el antiguo Partido Comunista Catalán, pero nunca fue militante, les cedía esta famosa buhardilla de los papeles. Nunca he entendido cómo las células comunistas se pudieran reunir en aquella habitación imposible, ¿no? Y allí hacer sus complots contra la dictadura de Franco, pero por lo visto así era, ¿no? Y en un momento dado, ya llegada la democracia, el PSUC catalán le quiso hacer un homenaje político a esta figura que, a su manera totalmente siempre lateral, como esquinada, como quien no quería la cosa, había sido un militante que había arriesgado su estatus y que había cedido su casa y que había guardado propaganda en la época en que esto era peligroso, en esa buhardilla a la que la policía jamás se le ocurría subir buscando eso precisamente. Le quiso hacer un homenaje en las fiestas del trabajo, ¿no? Que los partidos comunistas suelen hacer cada año en mayo o en verano, ¿no? Aún se hacen, al menos en Madrid, el Partido Comunista aún lo hace, ¿no? Y le dijeron que qué homenaje quería tener en esa fiesta que se le hacía. Y Brossa dijo algo muy sorprendente. Dijo que lo que quería era subir
hacer una especie de acto poético y subir en un globo aerostático, en medio de la campa, de la pradera cerca de Barcelona, donde se hacía la fiesta del treball, del trabajo. Estos viejos militantes aguerridos, ¿no?, quedaron un poco sorprendidos de que este hombre, en vez de un discurso o que, no sé, Paco Ibáñez tocara unas canciones, de repente quisiera hacer este acto de elevarse por encima del público en un globo aerostático y desde el globo aerostático tirar unos poemas, ¿no? Bueno, pero se le hizo, se alquiló un globo aerostático. Brossa siempre contaba, una vez se lo oí contar muy divertido, con una especie de seriedad levemente cómica que le daba a las cosas. Él contaba que el globo aerostático, por desgracia, no se pudo elevar por todo el Tibidabo en Barcelona y sobrevolar la ciudad, que es lo que él quería, e inundar la ciudad con los pasquines de un poema que voy a leer ahora, ¿no? Pero por razones de seguridad, siempre el Estado velando por nuestra seguridad, solo pudo elevarse in situ, es decir, solamente se pudo elevar en la propia campa, unos metros, quizá 100 metros, ¿no?, en el globo aerostático. El piloto del globo le insistía que, a pesar de estar amarrados a la tierra, era muy peligroso, ¿no? Brossa estaba feliz como un niño y tiró estos poemas. Y luego contaba con una mordacidad de humor negro muy propia de Brossa. Decía, sí, el hombre debía tener cierta razón con esto del peligro, porque yo no lo veía ninguno. 6 meses después el hombre murió en un accidente en su globo, ¿no?, que ardió en no sé dónde, ¿no? Brossa, ese día, leyó un poema, Saltamartí, Tentetieso, en castellano, lo voy a leer en castellano, si os parece, que es un poema, por un lado, muy típico de esta especie de obviedad descriptiva que en la poesía, sobre todo, se advierte muy claramente, ¿no? O sea, él coge los elementos de la realidad, como coge en este caso las sillas, los atriles, es decir, no hay nada evidentemente reelaborado. Él ha tomado, como se hace en tanto arte conceptual, pero sin el elemento de collage que puede haber, por ejemplo, en el surrealismo más histórico, ¿no? Él toma el elemento, lo dispone, lo teatraliza, pretende ver, y al menos yo lo veo así, crea, digámoslo así, el suspense del intermedio. ¿Qué ha pasado antes del intermedio? ¿Qué han hecho estos músicos? ¿Han tocado? ¿Han disparado? ¿A dónde han ido? ¿Van a volver? ¿Qué van a hacer al volver? Ese tipo de juegos que están presentes en toda su obra, y con una alusión política un tanto en sordina. Brossa es verdaderamente un maestro de la sordina, ¿no? Es decir, de nunca querer elevar la voz por encima de los demás, ¿no? Él, en aquel momento al que yo me he referido al principio, cuando estaba allí aislado en su buhardilla, era el tiempo en el que los grandes poetas catalanes, que además tenían un papel cívico mucho más claro que el suyo, Espriu, Pere Quart, etc., él tenía muy poca afición a ellos, lo confesaba en privado, ¿no? Se sentía, les respetaba, no era su mundo, porque su mundo era más bien el mundo de las cosas dichas en sordina. El poema es muy breve, Tentetieso. Muñeco que lleva un peso en la base y que, desviado de su posición vertical, vuelve a ponerse recto. El pueblo. La música fue la otra gran pasión de Joan Brossa. Él siempre decía que, quizá por el influjo de que casualmente había nacido en Barcelona, en el barrio de Sant Gervasi, en la calle Wagner, y
contaba con cierto orgullo que la única vez en su vida, incluyendo cuando había sido premiado con el Premi d'Honor, finalmente le llegaron algunos premios, ¿no? de les Lletres Catalanes, y había sido homenajeado por el Ayuntamiento de Barcelona, etc. La única vez en que había aceptado cambiar su tenue un poco desastrada en la que habitualmente iba, ¿no? Y la única vez en la que se había puesto corbata en su vida había sido una vez por amor a Wagner, ¿no? No a la calle, sino al compositor. Fue siempre un gran wagneriano, un gran operista, oía mucha música y, aunque no tenía dinero en su etapa juvenil, una vez consiguió una entrada para ver una obra de Wagner, si no recuerdo mal, Tannhäuser, en el liceo, en el primer liceo, y al llegar a la puerta, en aquel momento había que ir con corbata, y no tenía corbata, entonces había unos señores en la puerta alquilando corbatas. Alquiló una corbata, aún se acordaba del precio que había pagado, y entró con la corbata y luego la devolvió y vio la ópera. La música forma parte, no vamos a hablar de ello porque es otro mundo de Brossa, otro mundo fecundo de Brossa, porque lo curioso de la obra de Brossa, en esta aproximación un tanto global, aunque a partir de la obra que tenemos detrás, que yo quiero hacer hoy, la obra de Brossa, como la de los grandes precursores, es una obra que, muerto él y reconocida en su amplitud, ha seguido fecundando a los posteriores, ¿no? Y no solamente a los que, como nosotros hoy, a cualquiera de los artistas más jóvenes, se sientan hoy atraídos por su obra, como yo creo que es el caso indudable, ¿no? Y sobre todo en los últimos 15, 20 años, ¿no? Uno de los promotores, por ejemplo, de la obra, uno de los primeros artistas plásticos que tomó en serio y que le entrevistó y que hizo una filmación con él de Brossa, era un artista ya fallecido, por cierto, muy prematuramente, Pepe Spaliu, que era uno de los más interesantes artistas que hubo en los 80 en España, ¿no? Y en general hay todo un grupo, no voy a citar nombres, sería una lista conflictiva en ciertos casos y incompleta, sin duda, artistas, incluidos algunos de su generación, que en su momento no le tenían mucha estima cuando él se metía en su propio terreno. Estoy hablando, y esto sí me atrevo a decirlo, de su difícil relación con Tapies, íntimo amigo y hombre que nunca quiso, lo contaba Brossa con cierta malicia bonachona, ¿no? Decía, no, Tapies es que ya me tiene como poeta. Yo creo que ya no tiene tiempo para pensar que yo también soy artista plástico, ¿no? Eso ya no lo quiere considerar, ya le ha cogido mayor. Entonces, él ya me tiene como poeta, y cuando la gente le dice, no, pero es que Brossa también hace estas cosas, y estos poemas objecta, y esto es poesía visual, y estas serigrafías tan bellas como tiene, hechas con distintos elementos. Yo creo que aquí el museo tiene alguna otra cosa en este sentido, ¿no? Me ha parecido ver, ¿no? Bueno, es decir, todo el mundo plástico, los plásticos, por así decirlo, no querían reconocerlo. Lo mismo que el mundo del teatro tampoco nunca lo aceptaba como un verdadero dramaturgo. Y probablemente tampoco los poetas como un poeta. Eso no le importaba, ¿no? La música, me refería a la música como en una especie de apunte porque acaba de ganar hace unos días el Premio Nacional de Música un compositor y artista teatral que, como él mismo ha dicho, y ha sido un homenaje merecido, no habría existido sin la figura de Brossa, que es Carles Santos, ¿no? Carles Santos se formó con Brossa, viene de Brossa, reproduce en muchas de sus obras, tanto cuando hace música de cine como cuando hace espectáculos teatrales o conciertos, el mundo de Brossa, y de hecho la última obra que ha hecho Carles Santos, que se pudo ver hace unos pocos meses, yo la vi hace pocos meses en Madrid, es un espectáculo de homenaje a Brossa, una especie como de potpourri de obras de Brossa distintas, en las cuales hay algunas como collage y otras piezas enteras, ¿no? Brossa, sin embargo, se fue a la tumba, desgraciadamente, sin ver en castellano, que era otra de sus obsesiones, esa especie de
obsesión que en las difíciles relaciones que hay a veces entre Cataluña o más bien Barcelona y Madrid, que es distinto a Cataluña y Castilla, ¿no? Brossa tenía un poco el alejamiento y al mismo tiempo la paranoia de que su teatro se conociera en Madrid, ¿no? En Madrid, ¿no? O sea, esta cosa un poco relaciones ambiguas que hay siempre entre las dos ciudades, ¿no? Y esto de manera, digámoslo así, a la antigua usanza, con actores vestidos de época, si era el caso, y interpretando, como yo una vez sí lo vi en Barcelona, en una obra suya hecha de esa forma y era maravillosa, ¿no? La unión de lo convencional y lo absolutamente sorprendente, lo inesperado, ¿no? Eso en castellano, desde luego, nunca lo consiguió, ¿no? Pero aparte de su influjo están las piezas que hacía, las que llamaba accions espectacles, ¿no? Acciones espectáculo, que eran representaciones, a veces con música, de pequeñas eran como guiones escénicos, ¿no? Guiones escénicos. Brossa escribió sus obras completas en teatro, ocupan 8 volúmenes, es decir, he calculado yo, unas 5.000 páginas, ¿no? En las cuales hay cientos de títulos, ¿no? Imaginaros lo que son 8 volúmenes, ¿no? Que empiezan en sus primeras obras en los años 40 y que continúan hasta el final, ¿no? El tesoro de estas obras es inagotable, ¿no? Es inagotable. Hay desde sainetes a su manera hasta equivalentes muy próximos a lo que tenemos aquí hoy en esta sala, ¿no? Pero verbalizados o meramente teatralizados. Una de las piezas que yo una vez vi en una representación en Cataluña, aún en pequeños formatos, es decir, en salas minoritarias, era una serie de piezas sobre el tiempo, eran variaciones sobre el tiempo, con esta insistencia en lo puramente denotativo y lo que está por debajo de las notas superficiales. Era la historia de una comida. Una pareja entra en una sala, había una mesa y 2 sillas, se sientan a comer, aparece un camarero muy joven y les trae el aperitivo, se va el camarero joven transformista, utilizando este juego fregoliano tan propio de Brossa, aparece inmediatamente con el primer plato y aparece ya como un hombre de 30 años, transformismo, aparece como un hombre de 45, les trae el segundo plato, transformismo, y aparece como un anciano para traerles el postre, ¿no? Fin de la obra, ¿no? Esto sería de los muchos ejemplos de esta inagotable fiesta que para mí siempre ha sido leer el teatro de Brossa o verlo cuando he podido, que ha sido poco, sería un poco una obra que resumiría perfectamente el espíritu de la comedia de Brossa, ¿no? Que es el espíritu de toda la obra de Brossa. Yo había traído aquí, aunque la sala es un poco grande, no sé si se va a el chiste, uno de los poemas de Brossa, que es un poema en una edición, se llama Poema Habitable, es una serie que hizo él, es como podéis ver, yo creo que eso sí se podrá ver, un sobre formado plegado de una página de un periódico, de cualquiera, y dentro viene, con un juego siempre un poco ilusionista, muy propio de Brossa, viene dentro la compañía de fluido eléctrica, la libreta de consumo de una persona, no pone el nombre, la calle Tusset, sí pone el nombre, perdón, Antonio Dalmases y Juan Fauró, viene dentro, digamos, la historia eléctrica de la vida de estas dos personas, a dos columnas,
y un billete que es como el aviso de la visita de la compañía eléctrica que a todos nos dejan, al menos a mí me dejan cuando vienen a mi casa, con una nota que es, digamos, la intervención poética de Brossa. El planeta Venus es en la órbita completa, da la órbita completa entre Mercurio y la Tierra. Bueno, y esto, claro, esto es un poco digamos, la órbita completa del planeta Venus, ¿no? Pero hay un par de poemas sobre los que quería, ya para ir terminando, quería leer. Uno de ellos porque tiene una alusión directa, es otra forma de entender el intermedi de la colección del museo, ¿no? Este es un poema que se llama Entreacto, ¿no? En catalán, Entreacta, ¿no? Y dice así: las palabras corren a cambiarse de vestido, se bajan los telones y las bambalinas vienen de nuevo sobre los bastidores. Sujetos, verbos y adverbios, vestidos ya de otra manera, vuelven a escena. Queda un grupo de adjetivos mirando por la abertura del telón. Va a empezar el poema siguiente. Y otro, incidiendo una vez más en esta, digámoslo así, para mí esencia del mundo de Brossa, que es la representabilidad de todo lo que Brossa hace, la representabilidad de esta pieza o instalación, la representabilidad de su poesía y, por supuesto, la representabilidad de su teatro. Este es un poema para representar. Lugar. 2 habitaciones cualesquiera que recorre el espectador acompañado del actor. Primera habitación. Sobre una mesa, un carrete de hilo blanco y una aceituna. Segunda habitación. Sobre una mesa, un carrete sin hilo y un hueso de aceituna. Acá ya la historia del mundo contada de esta forma. Para un provocador modesto, sin orgullo, ¿no? sin soberbia, como era Brossa, y para alguien tan obsesionado con la teatralidad y con las formas de la representación, hubo algo que durante un tiempo le ocupó mucha atención y que también está recogido en uno de los tomos del teatro, si no recuerdo mal, en el 5º volumen, que son los striptease. Brossa se convirtió en un maestro del striptease a la inversa. No es que él lo hiciera, el hombre yo creo que no estaba para hacer striptease, ni creo que su timidez se lo hubiera permitido. Contrató a una famosa cabaretera que en los años 70, por lo visto, fue muy célebre en Cataluña, Crista Lem, y con ella se obsesionó, la vio como la musa de sus striptease, y hay toda una serie de páginas, yo creo que llegan a más de una 50 de páginas en este volumen, que son, bueno, guiones para striptease, ¿no? Hay muchas variedades. Brossa se jactaba, yo eso nunca lo he visto, se jactaba de que había conseguido, mucho antes decía, sí, que me hablen a mí del destape y del acantudo y todo esto, ¿no? Decía,
yo he sido el primero que ha logrado un destape en el franquismo. Por lo visto, en el año 77, en la entonces no televisión catalana, sino delegación de Miramar de la televisión española en Cataluña, en un programa de noche, de manera un poco así inesperada, Cristalem hizo un striptease en un programa de libros, bajo la socapa de estar hablando de libros, y en un programa a las 12 de la noche, que a esas horas el censor descansaba. Esta señorita salió, por lo visto, en la pantalla, vestida de arlequín, y se iba quitando las prendas una a una, y con cada prenda que se quitaba iba prendida una carta de la baraja, ¿no? Hasta que la última carta de la baraja ya la desnudaba por completo, ¿no? Esto era uno de los orgullos mayores de la vida de Brossa, del mismo modo en que tenía el orgullo de tener una foto dedicada, aunque él no lo había conocido, de este gran transformista Fregoli. En su interés por el transformismo, él llegó a conocer a un supuesto heredero y enemigo de Fregoli, un catalán, en este caso Fregoli era italiano, ¿no? Fregolino, que era un catalán que había heredado muchos de los trucos de Fregoli sin haberlo conocido, simplemente por imitación, y que era alguien que vivió, eso lo contaba con mucha gracia Brossa, que vivió toda su vida bajo la sombra de este predecesor, ¿no? que había sido más famoso que él, y que además le había dado de manera un poco hiriente su propio nombre, porque cuando el joven catalán empezó a hacer transformismo en los teatros, el empresario le dijo, bueno, ¿y cómo te vas a llamar? Y entonces no sabían qué nombre, y el pobre catalán, porque como siempre aparecía el nombre de Fregoli como su gran predecesor, dijo, Fregoli no. Entonces dijeron, pues Fregolino, ¿no? Y ahí así acabó con el castigo de su propia negativa en el nombre, ¿no? Fregolino le enseñó a Brossa algunos de estos trucos, y Brossa, cuando ya tenía cierta confianza contigo, llegaba a hacer en su casa, luego ya con su mujer, ¿no? Pepa Llopis, que hoy es la presidenta de la Fundación Brossa, ya vivía en una casa un poco más aseada, ¿no? Pero en aquel primer lugar mítico de la calle Balmes, cuando tenía cierta confianza, hacía algún juego de mano, algún juego de cartas, juegos de magia, ¿no? Que decía él que los había aprendido de este desdichado secundario Fregolino, que en un momento dado incluso le propuso a Brossa, porque ya sabía muchos trucos, que heredara, por así decirlo, la marca, ¿no? Y fuera un tercer descendiente o una tercera secuela de Fregoli. Quiero terminar esta charla a partir de intermedio hablando de otra de las intervenciones importantes que tuvo Brossa en su actividad plural, que fue el cine, ¿no? Brossa era un cinéfilo empedernido, decía él, todos los días de su vida iba al cine, ¿no? Tenía como todos los cinéfilos, tenía sus fobias y sus amores. Solía ir a la Filmoteca de Barcelona. Allí se le veía generalmente en las primeras sesiones de la tarde, a las 4 y a las 6. Le gustaban mucho las primeras películas de Spielberg, y en una ocasión, en una entrevista, una especie de entrevista que yo le hice, decía una cosa, una de las pocas maldades que yo le oía a él, ¿no? Decía, sí, Spielberg, qué hombre con más talento como director, me dijo. A él le gustaban las primeras, ¿no? Aquella del camión, Duelo, o el Diablo sobre ruedas, creo que se llamaba aquí. Decía, luego el hombre se preocupó demasiado por el dinero. Es un poco, decía él, lo que le ha pasado a Tapies, ¿no? Un poco injusto, pero bueno, ahí eran pequeñas venganzas de generación. El cine para Brossa tenía
como para muchos de los intelectuales, digámoslo entre comillas, que se han interesado por el cine, desde el comienzo, porque realmente él estaba ahí casi desde el comienzo del cine, tenía algo como de atracción un tanto aún tal y como el cine empezó a ser, ¿no? Como atracción de barraca de ferias, ¿no? Levi Strauss, el gran antropólogo y filósofo que acaba de cumplir 100 años, que escribió hace ya bastante tiempo algunos textos muy interesantes sobre el cine, él mismo lo confesaba. Para él el cine dejó de ser interesante en el momento, decía Levi Strauss, en que empezaron a haber tendencias en el cine y escuelas y nuevas olas y autores. Para él el cine, decía en una frase que ha sido muy citada de Levi Strauss, el cine era la sustancia de los sueños, ¿no? Yo creo que para Brossa el cine era también la sustancia de los sueños, aderezada con todo el elemento ilusionario, teatral, en suma, que el cine ha podido tener, ¿no? Luego tenía, dentro de este juego de fobias y amores, a mí me sorprendió mucho que decía que el director que más le interesaba, esto estamos hablando a finales de los 80, era el norteamericano Jim Jarmusch, ¿no? Bueno, que es un director interesantísimo, sin duda, a mí me ha gustado mucho siempre, pero me extrañó que le interesaba especialmente Jarmusch a Brossa, y es más, decía, Jarmusch, dijo, sería el director que a mí me gustaría que montara mis obras de teatro, ¿no? Me temo que Jarmusch nunca se enteró de esta querencia no correspondida. En el mundo del cine, Brossa tuvo la suerte de encontrar, él siempre tuvo la suerte de tener a alguien que en algún momento dado, aunque fuera siempre en petit comité y en sitios reducidos, alguien le escuchara. Arnau Puig le escuchó en los años 40 y unos millonarios de la nobleza catalana cedían sus casas en el Ampurdán para representar en representaciones reducidas de amigos las primeras piezas de Brossa, ¿no? Algunos empezaron a coleccionar estos objetos que hoy están en los museos. Y un cineasta, aún vivo y aún en ejercicio importante de la Escuela de Barcelona, Pere Portabella, hombre de cierta fortuna y que en los años 60 y 70, y luego ha continuado más espaciadamente hasta hoy, productor de sus propias películas, escuchó a Brossa. Y le escuchó de la mejor manera que se le podía escuchar a Brossa, que es llevándolo a los rodajes, por ejemplo, o dejándole una libertad completa para que Brossa imaginara mundos y él, casi como filmando aquello que Brossa creaba de manera automática, como una especie de escritura automática con la cámara, reflejar el mundo de Brossa. Hay películas muy interesantes de esos años, en concreto una del año 68, luego de los primeros del 67 otra, dirigidas por Portabella con guiones, puras creaciones de Brossa. Después Brossa escribió algún guión, el artista catalán contemporáneo, artista plástico importante y también cineasta, Frederic Amat, ha filmado hace poco un guión inédito de Brossa, Focal Cantir, y de alguna forma el mundo de Brossa en el cine era una extensión más de aquello a lo que ya nos hemos referido aquí antes, ¿no? Y que en esta obra, de manera, yo creo que sin más explicitación, queda patente, ¿no? Que es un poco la introducción en nuestra cotidianidad de elementos igualmente banales, habituales, ¿no? Aquellos instrumentos que por sí solo nos rozan tan a menudo y tan a diario que no nos llaman la atención, y por una disposición para la que él tenía un talento especial, convertirlos en objetos que de alguna forma nos llaman la atención y nos turban, ¿no? A mí, yo reconozco que esta es una obra, aquí especialmente porque la veo hoy en un contexto especialmente privilegiado, porque la tenemos para nosotros solos, ¿no? Y
cobrando toda su dimensión escénica, es una obra que me produce una profunda turbación, una inquietud, ¿no? Antes ya he hecho algunas y si no fuera ya un poco tarde, seguiría haciéndome preguntas sobre las intenciones que hay escondidas siempre en el mundo de Brossa, ¿no? La capacidad de hacer preguntas y de sacar inquietud de lo más banal es un poco lo que yo veo en esta obra y en la obra de Brossa. Muchas gracias.